La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El libro de Mateo, capítulo 24, ha sido el texto base. Estuvimos predicando el 31 de diciembre para presentar la proclama profética 2023, declarando este año como año del primer amor, año del primer amor. Y tenemos unos pilares que el Espíritu Santo nos ha regalado para compartir como herramientas que la iglesia tiene que desarrollar, y Dios mediante a lo largo y ancho de este año estaremos compartiendo de ellas, de evangelizar, de perseverar, de esforzarse y de vivir. Hoy abrimos la serie Evangeliza, diga conmigo Evangeliza. Y el tema de hoy, diga el buen mensaje. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De manera general podemos ver una línea de tiempo, y más allá de lo que muchos intentan a través de lo que se conoce como en teología como la escatología bíblica, el estudio de los tiempos finales. No estamos en el plan de definir un año, de definir un mes, de definir una hora, porque eso me parece sumamente necio. Desde niño, cuando Jesús dice que en el día ni la hora nadie lo sabrá, ¿para qué ponerse a volarse la cerca? Entonces muchos le meten ahí una tinta y la otra, y han pelado todos los años, lo han pelado todos los años. Entonces están pendientes que si hay luna de sangre, que si no hay luna de sangre, que si el no sé quiéncito es el anticristo, que nació no sé quiéncito está al lado, que si van a hacer ya el templo de Jerusalén, que si no lo van a, etcétera, etcétera. Entonces, antes que centrarnos allá, yo creo que hay una línea muy transparente que el Señor presenta, nuestro Señor Jesús, porque es quien dicta este verso, donde se habla de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de pestilencias, pestes como COVID, y dice que es apenas principio de dolores. Es decir, que se va a aumentar los dolores, y que va a haber una batalla muy fuerte donde la maldad va a crecer, y nosotros estamos viendo un inusitado crecimiento de la maldad. Amén. Y eso causa que el amor de muchos se enfríe. Pero el texto que estamos leyendo en ese versículo 14 dice algo sumamente poderoso. El Señor Jesús dice que será predicado este evangelio, o sea, el evangelio de Él, no el evangelio que a veces se inventa el hombre, sino el de Él. Será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que el crecimiento inusitado de la evangelización va a marcar el tiempo profético. Repito, de manera general. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, la parte A del versículo 17. El relato dice: el Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa es la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Es decir, que la iglesia debe anhelar. Usted y yo tenemos que amar la venida del Señor Jesús. Y sé que es un tema prácticamente abandonado en la mayoría de las iglesias del Señor. Poco o nada se predica de la segunda venida del Señor. Se hablan de muchas cosas, pero no se tocan, porque pareciera que será que sí, será que no. Pedro dice que no es que esté en tardanza, sino que nos está dando tiempo, espacio, tiempo, para que ninguno se pierda. Es decir, para que la iglesia predique, para que usted y yo ganemos almas para Cristo. Amén. Pero tiene que haber un anhelo
en nosotros, porque el Espíritu Santo que fue puesto por Jesús mismo, Él se levanta y deja al Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, o gloria al nombre del Señor, nos acompaña. Y de alguna manera, junto con la iglesia, somos los representantes del cielo en esta tierra. ¿Amén o no amén? Y pues podemos decir que tenemos la función, el Espíritu y la iglesia, de hacer la tarea de Juan el Bautista, de abrir el camino, preparar el camino para que pueda venir nuestro Cristo. ¿Cómo le preparamos el camino? Predicando la palabra, predicando el mensaje de salvación, predicando el mensaje al perdido de que Cristo viene, y viene por segunda vez glorioso por su iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 2 puntitos comparto con ustedes hoy. Primero, diga conmigo: evangeliza. Somos heraldos del reino. Otra vez, evangeliza. Somos heraldos del reino. El texto dice: y será predicado este evangelio. Predicado. Para la palabra predicado, el original en griego español bíblico es keruxo. K-E-R-U-S-O. Keruxo. El término griego significa proclamar públicamente la verdad divina, pregonar. Sin duda alguna, la sociedad y el modelo y lo que está ocurriendo en el orden mundial va a ir apretando, va a ir cerrando las oportunidades para poder predicar públicamente. Es un asunto progresivo. Y que decía, y se me venía a la cabeza, que a veces ni siquiera es intencional, pareciera que no es intencional, pero el enemigo mueve las fichas que tiene que mover para tratar de acallar a la iglesia y que no se cumpla el predicar la palabra de manera abierta, pública. Les digo que a veces me dicen: pastor, ¿por qué no sale como el pastor Carlos a predicar en el estadio y tal y tal? Y yo le respondo y le digo: es que cuando en la época del pastor Carlos teníamos autorización para usar el estadio y tal, y se le daba una ofrenda al administrador, se le daba algo al administrador del estadio, nos responsabilizábamos de limpiar el estadio en la tribuna al comienzo y al final del servicio. La tienda era del estadio, se hacía el culto y no pasó nada. Hoy, para poder hacer una actividad en un estadio, nuestro hermano Jorge, que ha estado ahí haciendo gestión, se necesita pedirle permiso hasta el abuelo. Tienes que pagar alquiler, tienes que llevar a los bomberos, tienes que llevar a la defensa civil, tienes que llevar a todo el mundo, a todos. Y pareciera que es un asunto como lógico de hacerlo bien y orden y tal y demás, pero el hecho cierto es que el evangelio nos está costando más predicarlo públicamente. Y eso la iglesia lo tiene que ver, lo tiene que discernir. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Keruxo me habla de proclamar como un heraldo. El heraldo era una persona, no el periódico. El heraldo era una persona que tenía la función de llevar un mensaje. El heraldo era un mensajero. No había email, no había WhatsApp, no había nada de eso. Se usaba la persona y alguien de autoridad le daba la palabra y la tenía que dar allá exactamente como se la dieron. No le podía poner tilde, no le podía poner coma, porque fácilmente una guerra se podía armar por un mensaje mal dado, porque no había forma de comprobarlo. Entonces el heraldo no le podía poner un toque particular al mensaje, tenía que darlo tal cual como se lo estaban dando. Por eso Keruxo nos habla de eso, de ser como un heraldo. El Nuevo Testamento abre la misión de predicar la palabra del Señor. El Nuevo Testamento nos comienza a mostrar el propósito de la evangelización. Nos muestra
el sentido de por qué se predica. Y lo hace a través de ejemplos de vida. Ejemplos de vida. El primer ejemplo de vida es Juan el Bautista. Estaba cerrado en hablar de Dios con el hombre. Más o menos 400 años de silencio se calculan en que Jehová no habla. No hay un registro bíblico real, reconocido, de que Jehová habló a su pueblo. En ese silencio aparece un hombre, un varón, que presenta su vida de una manera abrupta y totalmente distinta al común de los demás. Aparece Juan, enseña la palabra con una unción, la de Elías, profética. Elías es un profeta distinto a los demás profetas. Amén. Tiene Juan esa unción, se viste de una manera particular, se alimenta de una manera particular y curiosamente no desarrolla la predicación en un lugar público, sino que lo desarrolla en un lugar apartado en el desierto de Judea. La gente que tenía sed de Dios, la gente que anhelaba de Dios, un mensaje, una palabra, sale de sus casas, sale de sus aldeas y se dirige, iglesia, al desierto para escuchar palabra de Dios. El efecto terminaba en bautismo. Por eso Juan el Bautista bautizaba a la gente en el río, principalmente en el río Jordán. Dice Mateo capítulo 3, hablando de la predicación de Juan el Bautista, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan bautiza al Señor Jesús y ahora se levanta Jesús a desarrollar su ministerio en esta tierra. A diferencia de Juan, no desarrolla el ministerio solamente en el desierto, sino que el Señor está en el desierto, pero también predica en las ciudades, también predica en las aldeas. El Señor predica también en los mercados, en las plazas. El Señor habla en las calles, habla en lo rural, habla en el camino. El Señor habla en el templo, predica en el templo, predica en las sinagogas, predica en las casas. Es decir, que Jesús trae un desarrollo de la predicación con unas variantes de cómo lo desarrolló Juan. Dice Mateo capítulo 4 versículo 17, el tema de la predicación del evangelismo de Jesús. Dice que desde entonces, es decir, después del bautismo, después de la tentación, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías dio la palabra profética, lo que para nosotros es Isaías 61. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿verdad? Ese rollo del profeta, una copia, es entregada a Jesús en una sinagoga y lo lee. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Lo ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, predicar a los abatidos, a los quebrantados de corazón, los que tienen problema en el alma, sanarlos, predicarle sanidad a los que tienen problemas de vista, es decir, milagros poderosos. Tiene la unción para ministrar liberación al que tiene la opresión, al que tiene la cautividad. Y tiene en la palabra que predica una promesa de que vendrá el día grande de Jehová, el día de venganza, el día agradable, el día donde la humanidad entera se presentará delante del Rey. Jehová de los ejércitos, Dios en pleno,
estará juzgando a las naciones, oh gloria, aleluya, para terminar de poner la casa en orden. Es el mensaje de la predicación de Jesús, oh gloria, aleluya, amén, a través de su tiempo, de su espacio en esta tierra. Luego el Señor Jesús es levantado y Él venía entrenando por 3 años y algo a los discípulos. Dentro de los discípulos saca a los apóstoles, 12. Los discípulos siguen la misma línea de predicación. Fueron entrenados, preparados por Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y habla Hechos 2 de la primera prédica, el primer discurso, la primera exposición de la palabra de Pedro, después de haber recibido al Espíritu Santo de Dios. Comienza Pedro a hablar palabra, a predicar. Da una narración profética de Joel. Comienza a hablar del Cristo de la gloria, el Cristo que resucitó, el Cristo que está listo. Cita luego al rey David, cita salmos, amén. Y cuando termina todo eso, oh gloria, aleluya, dice la palabra del Señor que aquellos que oyeron esto, estoy en Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro echa mano del mensaje. Luego dice el versículo 38, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es decir, que a partir del Pentecostés los discípulos comienzan a desarrollar la obra de predicación. Primero comienzan a predicarle a los judíos, y era apenas obvio y natural que fuese primero los judíos, porque era más fácil llevar la palabra a un pueblo que conocía de Jehová, un pueblo que sabía proféticamente que venía un Mesías. Era más fácil llevar la palabra allí. Pero una vez llenado el espacio, Dios viene y abre las puertas para que se cumpla el cometido de la gran comisión de predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahora comienzan la palabra a ir a las naciones, hasta que alguien, oh gloria, aleluya, cruzó el mar, pasó fronteras y llegó a Barranquilla, Colombia, para que alguien aquí recibiera una palabra de salvación, una palabra de arrepentimiento, una palabra de cambio. Y usted hoy está aquí producto de que alguien le predicó a alguien, porque esta obra no tiene final. No hay manera que el enemigo la pueda detener. Oh gloria, aleluya. Estamos hechos para avanzar bajo la unción del Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya. Entendiendo ellos entendieron que eran heraldos autorizados y que estaban enviados por el Cristo de la gloria, y que Jesús los instruyó en qué tenían que decir, cuándo hablar, cómo hablarlo. Jesús les dio la instrucción. Diga conmigo: evangeliza. Somos heraldos del reino. Dígale a alguien: evangeliza, eres heraldo del reino. Oh gloria, aleluya. Número 2, evangeliza con el buen mensaje. Diga: evangeliza con el buen mensaje. Dígalo otra vez: evangeliza con el buen mensaje. Dice el texto bíblico allí en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio. Diga: evangelio. El término griego para evangelio es evangelion, que significa el buen mensaje. El evangelio trata de las buenas nuevas del reino de Dios.
El evangelio trata de la salvación a través de la fe en Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Cuando el Espíritu comienza a guiarme para esta palabra, para esta temática de evangelizar, yo le decía: Señor, ¿qué le voy a predicar a una iglesia que ya debe saber la evangelización? El Espíritu Santo me dijo: no, hay muchos que no lo saben o lo han mal aprendido. Y se necesita un pueblo que tenga realmente claro qué es lo que el cielo quiere que usted predique. Porque algo que está por descontado es que el cielo quiere que usted predique. Y esa predicación no es solamente para el pastor o para el ministerio de evangelismo de la iglesia, es para usted. El que está sentado en la silla que viene cada 8 días, la noticia es: el Señor quiere que tú también prediques. Porque es un deber de la iglesia del Señor. No es de un ministerio, no es de un pastor, no es de un apóstol, no es de un profeta. Es de todos. Tenemos que llevar la palabra de salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y el Señor me decía: tiene que crecer la iglesia. Tiene que crecer en esa verdad. La iglesia tiene que retomar la senda de la evangelización. El apóstol Pablo, cuando utiliza en su escrito este término griego, cuando está hablando de evangelio, una línea es conocer y reconocer los hechos como sucedieron. Nosotros tenemos una gran bendición, y es que nosotros hoy sabemos que hubo una cena pascual donde Jesús partió el pan, lo bendijo, donde Jesús levantó la copa y habla del nuevo pacto en su sangre, producto de que allí habían testigos, y que esos testigos escribieron. Qué bendición que había alguien al pie de la cruz cuando sabía lo que estaba pasando en esa cruz. Qué bendición que alguien estuvo al frente de la situación cuando María recibe la comisión, Juan, de que la cuide. Qué bueno es que al tercer día, en la madrugada, en el amanecer de ese domingo, fueron a la tumba a ver qué había y la puerta estaba abierta. Qué bueno que alguien vio y contó que habían 2 ángeles en la cabecera y a los pies, y donde estaba el muerto ya no hay cuerpo, simbolizando la mesa de la preposición. Ángel, ángel, en el altar, en el arca, ahí está. No está el cuerpo. ¿Por qué? Porque está vivo. Qué bueno que alguien vio sus manos, sus pies, su costado, y alguien lo narró. Lo que le quiero decir es que se necesita saber los hechos. La iglesia tiene que crecer en conocimiento de los hechos. Por eso el Instituto Bíblico, lo he dicho remarcadamente hoy, se necesita que usted haga la escuela bíblica para que usted entienda los hechos. Porque hoy se está levantando una iglesia muy liviana en el conocimiento bíblico. Hoy es una iglesia que está viviendo del YouTube, que está viviendo de la prédica de exposición de alguien. Gloria a Dios por los evangelistas, los predicadores que hablan del fuego del Espíritu, que manifiestan gloria. Pero cuán importante es la escuela para que usted pueda desarrollarse en un aprendizaje de fondo. Porque la otra línea que hacía el apóstol es que una vez sabía el logos, una vez miraba el conocimiento, una vez miraba los hechos, que Jesús vino, que Jesús fue muerto en la cruz, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que luego se le mostró por 40 días a los apóstoles y que luego ascendió. Luego de eso, que viene la revelación espiritual. Comienza a ver la interpretación correcta del Espíritu Santo, el rema del Espíritu.
Porque hoy lo que hay es una serie de predicaciones que no honran la verdad de la palabra. Y cualquiera dice un disparate, cualquiera dice una cosa y creemos que esa es la línea de predicación. ¿Cómo llegaste tú a los pies del Señor? Porque alguien te predicó la palabra. ¿Qué te predicó? Más de uno le han dicho: ven a Jesús y tus problemas todos se van a acabar. Ven a Jesús si tienes un problema económico, Jesús te lo va a resolver. Ven a Jesús si tienes una enfermedad, Jesús te va a sanar. Yo creo en el poder de Dios y predico el poder de Dios, y creo que hay que tener fe para el desarrollo de milagros y de prodigios. Pero la prédica base, el evangelio, se transmite diciendo un mensaje único: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted ha llegado a Cristo engañado o manejado o manipulado con otro tipo de mensaje, usted está a riesgo de que venga cualquier persona con su calvinismo, que venga cualquiera con su creciendo en desgracia y te meta una doctrina de demonios y comienzas a creer que puedes ser alguien libertino en pecado porque tu nombre está escogido, porque ya Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Puedes hacer lo que sea, Él no te va a quitar la salvación. Hay gente que está caminando al infierno, va camino a la perdición, producto de no tener un fondo bíblico, una base bíblica. Se necesita una iglesia que entienda que nosotros llegamos a los pies del Maestro arrepintiéndonos y convirtiéndonos de nuestros pecados para que el reino se nos acerque. Porque a muchos les conviene: trae 25 dracmas y el Señor te devuelve 250 dracmas. Ay, esa pirámide me gusta. Han vuelto la iglesia del Señor una pirámide. Y recuerde que Jesús no quiere el negocio, no quiere que se eleve primero el negocio que por encima del negocio de Él, que son las almas. La iglesia tiene que crecer en la palabra. Y tienes que entender que el llamado es arrepentimiento y conversión de pecados. De nada sirve que el matrimonio se te restaure si sigues en el pecado. ¿De qué sirve tener los recursos en el banco o las propiedades si sigues en el pecado? Por eso Jesús viene y dice: esperen un momento. Lo primero es el reino y la justicia del reino. Concéntrense allí primero que todo. Que el Padre sabe todas las cosas que tú necesitas. Y poco a poco te las viene añadiendo, poco a poco te las viene entregando, paso a paso te las viene dando. Hay gente que está pidiéndole millones a Dios y no sabe administrar 1000. ¿Para qué pides millones si no sabes administrar 1000? Cuando uno es entrenado en administrar 1000, cuando una madre de familia esos 1000 los multiplica y esa mujer está lista para las bendiciones grandes. Pero hay gente que produce mucho dinero y está arruinado porque no ha sido entrenado y su corazón lo está llevando para otro lado. Iglesia, hay que crecer en la interpretación de esos hechos para que usted no lo mueve cualquiera. A más de uno le han pintado espejitos y lo sacan de la congregación ofreciéndole ministerio en la otra congregación. Alguien que a usted le ofrece púlpito sin siquiera preguntar cómo está tu condición espiritual, sin siquiera preguntar cómo va tu proceso en el Señor, sino: vente para acá que yo te pongo a servir. Huya de ese, no le digo evítelo, huya de ese lugar porque lo van a pelar. Porque son gente que le interesa tu lana, pero no le importa tu corazón. A mí me llega aquí el vice Jesús que sea y le digo lo mismo, con humildad de corazón: hermano, hermana, entre en el proceso en el Señor. Porque si usted llegó a esta iglesia en esa condición, en esa situación, usted necesita restauración. Usted no es más que nadie. Y usted puede predicar muy bonito y puede tener un super ministerio, pero primero es el corazón. Primero es el corazón. Primero es el corazón. Había gente que buscaba a Pastor Carlos para la liberación, pero se congregaba en otra iglesia.
Porque no le gustaba la palabra. Le gustaban las manifestaciones del Espíritu. Esa es gente mal entrenada. Porque antes que manifestaciones, yo necesito cimientos. Nosotros tenemos que crecer, iglesia, para que nadie nos mueva. Esta palabra de Mateo 24 está diciendo que en los tiempos finales aparecerán muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes van a engañar? A los que no tienen las columnas metidas en la roca inconmovible. Si usted somete su relación y su consagración y su fidelidad a Cristo, producto de lo que usted recibe en su economía, usted no ha sido entrenado bien en la palabra. Usted necesita volver a evangelizarse para comprender que lo que me relaciona con Él no es lo que me da, es que Él es Dios y puso su vida por mí y ya me demostró su amor. ¿Qué más quiero yo? Que tenga una esperanza futura gloriosa, eterna, no en el lago de fuego y azufre, sino en las moradas celestiales de mi Cristo. Porque cuando yo crezco en la verdad doctrinal, lo que va a seguir después de eso, con su correcta interpretación, es vida, vivencia. Y voy a ser transformado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando estamos hablando de evangelio, escuche, lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué la gente para evangelizar tienen que meterle tanta arandela y tanto monicongo para atraer a la gente? ¿Por qué hay que decirle a una persona, ven a Jesús, y entonces ese cansancio se te va a ir? Y el cabecita de puerco se va a portar bien, va a ser fiel. Ven a Jesús. Esa ruina se te va a ir. Ven a Jesús. ¿Por qué tenemos que meterle tantos efectos especiales? En marketing y ventas, una de las cosas claves que nos dicen y enseñamos es que hay que confiar en el producto o en el servicio. O sea, si usted sale a vender algo que usted no le cree, buena parte, no todo, pedacito, de la victoria que el Señor le ha regalado al Colegio Boston International School, al Colegio Boston, es que nuestro pastor nos animó a creer en el proyecto. Cuando mi Valentina iba a entrar a preescolar, yo tenía todos los recursos y todas las oportunidades para colocarla en un colegio bilingüe de la ciudad. Tenía las recomendaciones y el bono y tal y tal y tal. Pero todo hay que llevarlo a la oración y al consejo pastoral cuando lo necesitas. Y el pastor dijo, ¿qué te vas a poner a meter plata en eso? Métela aquí, en el Boston International School, una pancarta en la casa de mi amigo Juan Carlos Agarra, aquí a 3, 4 casas de aquí. Un garaje. Era un garaje contra un colegio internacional. Y el pastor dice, háganlo. Nosotros lo hicimos en fe y en obediencia. Y le marcamos una tendencia a la familia. Porque luego vino Sofi y Sofi lo mismo. ¿Cierto? Luego viene Nikki, viene Antonella, viene Shadia, lo mismo. Todos para el colegio. Ahora está doña Ivana por allí en el colegio. Salín llegó, el gran Salín. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué hicimos? Creímos en el proyecto. ¿Qué más valioso para un padre que sus hijos? ¿Qué mala presentación sería que el ministerio tiene una escuela y que los hijos de los pastores están en otro lugar? ¿Por qué los padres dicen, venga, ahí puede estar pasando algo porque estos señores tienen a los hijos ahí metidos? Eso genera confianza. ¿Sabe por qué? Porque creemos en el producto. Cuando usted cree en el producto, usted no tiene que echar tanta cuento.
Cuando la que está en edad de merecer está buscando el Ken, no se eche tantas flores, hermano. Ken, si usted se echa flores, usted queda bajo sospecha. Raro que usted se eche flores. No es que yo soy tal cosa. Cuando usted escucha a una persona que diga, no, yo soy humilde, no es humilde. No es humilde. Yo no soy mentiroso, es mentiroso. Porque la gente que es no tiene que demostrar. Usted ve a alguien que tiene que ponerse, así sea AAA, AA, lo que sea, que la marca se vea de la ropa, de la correa, del zapato, que se vea la marca bien grande, que se vea la marcota, que tiene que verse, porque si no, ese está grave. La mayoría que tienen dinero no muestran lo que tienen, porque saben quiénes son. ¿Por qué llenamos de arandela el evangelio, la predicación del evangelio? Porque no estamos creyendo en lo que estamos predicando. Una palabra griega, un sustantivo griego de queruxo parecido es querigma. Y querigma es una proclama, como un narrador deportivo que dice, este es el ganador. En otras palabras, cuando estamos hablando de predicar, estamos hablando de dar un mensaje de victoria. Usted está predicando al Cristo de la gloria. Usted no está vendiendo una marca. Usted no está vendiendo un par de chancletas. Usted no está vendiendo un resort. Usted no está vendiendo una pirámide. Usted está trayendo a la tierra el mensaje de salvación. Cuando usted tiene la experiencia y sabe que Él te perdonó, que el arrepentíos y convertidos funcionó en ti, y que su presencia ha estado en ti, y que te ha transformado, y que tú estás viendo el fruto en tu vida, estás viendo el fruto en los tuyos, estás viendo el fruto en el ministerio, entonces ¿sabe qué? Usted no tiene que echar tanto cuento, ni usted tiene que estar tirando anzuelo a la gente. Dígale el mensaje. Lo hizo Juan en el desierto, lo hizo Jesús en la tierra, lo hicieron los apóstoles luego de que el Señor no estaba, diciendo exactamente lo mismo: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. No tenemos que inventar nada más, es el mensaje. Somos heraldo. No le pongas más arandela, puede generar un problema. Predica el mensaje de verdad, predica el mensaje de salvación para que venga la victoria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Victoria en tu familia y en los tuyos, a su nombre. A su nombre. Pero hoy está desfalleciendo el mensaje de salvación. Hoy se está predicando ven a la iglesia, pero no se está predicando conviértete y arrepiéntete. Es más, hay predicadores que les da miedo tocar temas que ofendan a las personas. Pastor, porque es que si se ofenden se van. Entonces estás maniatado. Oh, gloria, aleluya. No sé si está entendiendo, pero el Señor nos está diciendo: proclamemos, prediquemos una victoria. Y esa victoria es que Él vino, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, subió al cielo, está sentado al lado de la diestra de Dios Padre, pero también mora en nuestros corazones. Esa es nuestra verdad. Esa es la verdad del reino. Y cuando esa verdad no es teoría, cuando eso no son fábulas, sino que son vivencia, la gente lo comienza a notar. Y basta solamente con que digas la palabra como la dijo Pedro en esa primera predicación, y la gente te va a preguntar: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me está entendiendo? Es año donde tiene que tu vida desarrollarse en evangelización como nunca antes. ¿Dónde vamos a meter a los que vengan? Yo no sé dónde los vamos a meter. Ese es el problema del Señor. Ese es el siguiente problema. El primero es que usted salga a predicar, que usted predique en su oficina, que no sea más cristiano de la secreta, que usted no es espía de la CIA ni de la DEA ni nada de eso. Usted es una hija del Rey de Reyes. Usted es un hijo del Rey de Reyes. Siéntase bendecido
de ser quien es. Y no lo tape ni lo esconda. Y si no lo van a querer por eso, que no lo quieran. Pero usted no va a bajarle a nadie el evangelio en el nivel de exigencia que esta palabra nos enseña que tenemos que desarrollar. Amados, es una misión confiada a millones de personas en este mundo. Cientos, miles de iglesias a lo largo y ancho. Pero hay gente que está desfalleciendo interiormente. Hay gente que ya no sabe ni cómo. Llevan mimo, llevan comida, llevan pancarta, se disfrazan de vaca, no saben cómo convencer a la gente. Pedro iba y la sombra iba haciendo estragos. Me preguntaban los pastores del concilio, estábamos compartiendo qué tema vamos a desarrollar en el concilio, en el campamento. Yo les decía, yo creo que si vamos a un lugar de eso, a un retiro, lo que necesitamos es llenura del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a marcar la diferencia. La palabra se ve claramente antes y después con la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde está la gente que ora por milagros? ¿Dónde está la gente que ora por liberación? ¿Dónde está la gente que tiene ganas, sed de ir al hospital, orar por el enfermo, pedirle permiso al gerente de la clínica, del hospital? Déjeme entrar, yo entro así sea disfrazado de astronauta, pero déjeme orar allí en la UCI por el que se está muriendo, porque la gente se está muriendo, la gente se está yendo de esta tierra sin la salvación. 4 muchachos allí mataron el domingo anterior. Tiene que dolernos. ¿Dónde está el dolor de los muertos en la iglesia del Señor? ¿Dónde? ¿Cuándo vamos a reaccionar nada más pensando para adentro, para adentro, para adentro, hablando de lo mismo, de plata y plata y plata y plata? ¿Hasta cuándo se nos está cayendo el país a pedazos? ¿Dónde está la iglesia que levanta y dice: Señor, aquí estoy yo voy a predicar a tiempo y fuera de tiempo, yo voy a ir a llevar la palabra de verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que aparecer. Alguien tiene que decir: heme aquí, envíame a mí. Si alguien dejó de hacer la tarea, yo la voy a hacer, Señor. Yo no sé predicar mucho, yo no sé decir mucho, pero si el mensaje es arrepentidos y convertidos, oh gloria, aleluya, que el reino se ha acercado, será el mensaje que dirás. Y el efecto con el Espíritu Santo será grandioso, será poderoso. ¿Por qué? Porque es una iglesia que le está creyendo a Dios y está caminando donde tiene que caminar. Es lo que se necesita. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque cierro con esto. Si acabamos de leer versículo 14 de Mateo 24, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y después vendrá el fin, es porque la evangelización va hasta el final. ¿Hasta cuándo va la evangelización? Hasta el final. Entonces aquí hay un mensaje del cielo para esta iglesia, y es que el cielo hará las maneras para que el evangelio vaya hasta el final, porque es que esto es profético, va a ir hasta el final. Es que no es será de pronto que no, va a ir hasta el final. Entonces es una invitación para que nosotros vayamos hasta el final. Es decir, con usted o sin usted va a haber evangelización hasta el final de los tiempos. La palabra entonces es que en esta iglesia no vamos a dejar caer la bandera. No vamos a dejar caer la bandera. ¿Alguien tiene que creer esto? Bueno, por lo menos el pastor y la pastora no van a dejar caer la bandera. No vamos a dejar caer la bandera de la evangelización. No la vamos a dejar caer. Se va a levantar gente, nuevas generaciones. Gente, si el viejo no quiere salir a predicar porque le duele la chocosuela, porque eso es para los nuevos, que se queda ya con su viejera. Pero la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios será gente que va a hablar, va a predicar a tiempo y fuera de tiempo. No vamos a dejar caer la bandera. Tienes que desarrollarte, tienes que levantar el esfuerzo, tienes, oh gloria, aleluya, que difundir el mensaje al mundo, porque el evangelio no se va a detener.
pueden ponerse de cabeza, la ONU puede hacer lo que quiera, pueden sacar las leyes que sean, pueden cerrar las iglesias, pueden hacer lo que les dé la gana. Aquí hay una palabra profética del mismo Jesús diciendo que hasta el final llegará la predicación del evangelio. Entonces, ¿nos vamos a quedar cerrados, cruzados de brazos, o vamos a hacer la tarea? Alguien tiene que decir: heme aquí, envíame a mí. Oh Jesús, aquí estoy yo. No sé predicar mucho, pero voy a predicar, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar, porque el tiempo se ha cortado. Y no sabemos el que está al lado hasta cuándo va a estar ahí. Ese compañero de trabajo, ¿hasta cuándo va a estar allí? A veces uno piensa en los muertos de COVID y uno dice: parece mentira que la persona ya no esté. No está. ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Qué quiere que la obra la haga el Espíritu Santo? Iglesia, el carnaval no se acaba orando y reprendiendo que se acabe el carnaval. El carnaval se acaba si la gente que va al carnaval deja de ir al carnaval. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este es tu año de evangelizar con poder y autoridad. Este es tu año de evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Y viene pronto. Y hay unos tuyos que no se van a quedar, que te los vas a llevar, que los vas a llevar. Hablaba con un buen amigo, con David. Su padre falleció en esta semana. Y me decía David, me decía: el gozo es que hace 4 días atrás me gané el alma de mi padre para Cristo. Un masón de años, un hombre de renombre, llegó al final de sus días, pero su hijo dio la pelea, la batalla hasta el final. Esto se acaba cuando se acaba. Y si no se ha acabado, hay por hacer. Así que, iglesia, salimos de este servicio con una semilla en nuestros corazones. Y es que voy a salir a evangelizar. Voy a salir a llevar la palabra. Voy a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué voy a predicar? El mensaje no cambia. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se dan los pasos? Hágase retos usted mismo. Si usted la fe y la disposición le alcanza para ganarse una persona al mes, una sola, ganárselo para Cristo de verdad, verdad, que le prediques, que le sigas y que le ayudes, usted tiene 12 personas para presentarle al Señor a final de año. Ya se le fue un mes, así que tiene que en un mes ganar 2. Usted dice: no, pastor, yo hago cada 15 días me gano uno. Voy a hacerlos. Es mi disposición y mi creer delante del Señor. Entonces ya son 2 al mes. No, pastor, cada semana voy a ganarme uno. Van 4. Pastor, no, yo todos los días me tengo que ganar uno para Cristo. Van 30. Yo creo que la gente que tiene el Espíritu Santo le incomoda. Y así como no puede pasar un día sin bañarse o sin cepillarse o peinarse, que no pase un día sin predicar el evangelio del reino. Yo no le estoy diciendo que necesariamente lo traiga aquí. Si va a la iglesia X, que vaya a la iglesia X, es del reino. Yo le estoy hablando es que usted haga la tarea, que lo hagas, que te dispongas, que crezcas en las manos del Señor. Pastor, que yo no hablo bien. Bueno, apréndase esa línea, apréndasela. Dígala cantando, si quiere. Arrepentidos y convertidos. El reino se ha acercado, punto. ¿Y después qué hago? Ora. ¿Y después qué hago? Tráelo. Que algo el Señor va a hacer. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y la evangelización va hasta el final. Va hasta el final. Nos vamos a perder la fiesta. Levanta tus manos al cielo. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia, Dios.
Gracias por tu iglesia. Señor, tú sabes el anhelo que hay en muchos corazones de ser útiles en tus manos. Esta palabra nos reta, Señor. Esta palabra nos alienta. Esta palabra nos dice: hay esperanza, hay oportunidad, Señor. Una iglesia que sale de la comodidad de sillas y se dispone a ganar almas para el reino. Ese es el verdadero negocio, almas para el reino. Oh Espíritu Santo de Dios, métase ahí en la presencia del Señor. Dígale: lléname de unción, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Oh, grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Si hay una persona que nos visita por primera vez, por segunda vez, en este lugar está, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero arrepentirme y convertirme, porque yo quiero recibir el reino de los cielos. Donde quiera que estés, levanta una mano al cielo y di: yo le entrego mi corazón a Jesús. Yo le entrego mi corazón a Jesús. Dios te bendiga, varón. Alguien más que dice: yo le entrego mi corazón a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me gustaría, junto con los hermanos, orar por ti. Nos vamos a tomar unos minutitos más. ¿Por qué no vienes aquí hasta el altar para orar contigo y por ti? Alguien que anime a la persona para que venga a recibir del Señor. Dios te bendiga. Amén. Alguien más que dice: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Iglesia, levanta tus manos al cielo y adora. Métase en la presencia del Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Úngeme. Dame la facultad para hablar. Quítame el temor, quítame el miedo de predicar tu palabra. De predicar tu palabra. Si hay alguien que está en la transmisión y quiere hacer esta oración junto con mis hermanos que están acá, yo te invito a que una mano la coloques en tu pecho y la otra la levantes al cielo y repitas con tus labios después de mí. Los que están aquí al frente digan: Señor Jesús. Dígalo con sus labios, diga: Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo mis faltas y mis pecados, creyendo que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación, para darme esperanza. Te pido, Señor, que tu sangre me lave, me limpie y comience hoy una obra de transformación en mi vida y en mi familia. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Diga amén. Diga gloria a Dios. Oramos por ellos. Alguien que ore por ellos allí. Señor, los presento delante de ti. Ellos han dado este paso de fe. Pido, Señor, que la obra que hoy has comenzado la perfecciones y la lleves, Señor, a niveles especiales, Dios. Haz obra, Señor, aleluya. Haz obra de transformación, Padre, que ellos puedan caminar en la revelación del reino y que puedan arrepentirse y convertirse de los caminos para llegar a territorio de victoria. Gracias por las familias que hoy dan aquí el paso. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de esperanza. Tú eres el Dios de bondad y tú impartes fe en aquel que cree. Auméntales la fe, Señor. En el nombre de Jesús la bendecimos. Ora por ella, la bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.